buenas tardes para todos. Y bueno, yo me siento orgulloso de estar acá por segunda oportunidad. Me toca estar acá en la Cátedra del Pensamiento Nacional, así que bueno, agradecido a las autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay. Y comenzar capaz con una pequeña anécdota que me llamó mucho la atención en su momento. Hace varios años escuché de un político entrerriano bastante conocido de la década del 90, que hacía un paralelismo, una similitud entre las ciudades entrerrianas y las ciudades americanas. Y bueno, él decía que Concordia era Chicago, un poco por la similitud de las características que tenían. Obviamente Paraná era Washington, por su situación de ciudad capital, y decía que Concepción del Uruguay era Boston. Entonces siempre me llamó la atención y me quedó yo no conocía en su momento la ciudad de Boston en Estados Unidos, y entonces siempre me quedó un poco esa inquietud de conocer Boston. Empecé a indagar un poco y claro, Boston es una ciudad histórica, donde comienza, o por lo menos una parte del comienzo de la independencia americana, y también contiene es la ciudad donde está la Universidad de Harvard, el MIT, algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? De donde han salido los profesionales capaz más destacados. Entonces siempre me quedó eso dando vuelta. Y en enero de este año tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos por segunda vez, pero la primera vez no fui a la ciudad de Boston, y bueno, fui a conocer la ciudad. Y en ese momento es como que me cayó la ficha y dije, por supuesto que Boston es Concepción del Uruguay y Concepción del Uruguay es la ciudad de Boston. Tienen muchas similitudes. Hay algunas cosas que tenemos que corregir, pero lo más importante, que es la historia y el conocimiento, lo tenemos, el capital social lo tenemos. Boston también tiene un entramado institucional que es muy, muy fuerte, y nosotros acá en Concepción del Uruguay también tenemos, pero cantidad de instituciones que tienen más de 100 años, que trabajan en diferentes temas, de instituciones deportivas, instituciones vinculadas con la beneficencia, con la sociedad civil, con el desarrollo del sector agropecuario. Entonces me puse a pensar, siempre había tenido la idea de que Concepción del Uruguay tiene un potencial muy, muy grande y que está poco desarrollado y que hay que trabajar para que se desarrolle y empezar a ver cuáles son los factores limitantes que tenemos para sacar todo el potencial que hay en Concepción del Uruguay. Y creo que es lo más importante que tenemos nosotros, nuestra historia y el conocimiento. Tenemos 4 universidades y tenemos un entramado institucional que le da sostén a esas 4 universidades, aparte de tener institutos de investigación y estar en un lugar privilegiado. Estamos en una zona portuaria, vinculados con el Mercosur, con la región centro, muy cercanos a Buenos Aires. Tenemos infraestructura vial, férrea, tenemos un aeroclub, tenemos un puerto. Entonces creo que tenemos todo para salir adelante. Y en virtud del primer de los ejes que teníamos para desarrollar, que es la educación, yo me planteo que la ciudad que quiero y la ciudad que sueño y que creo que hay que trabajar por ello, es una ciudad que tiene que empezar a resolver los problemas de la educación, dejar que la educación aflore y que pueda crecer, pero facilitarle las cosas desde la estructura del Estado. Y eso implica, como primer punto, tener un diálogo permanente entre las casas de estudios y el Estado municipal para resolver, por ejemplo, los problemas que son y que limitan a los estudiantes a la hora de venir a la ciudad, por ejemplo, como puede ser la posibilidad de conseguir disponibilidad de alojamiento, tener un transporte público eficiente. Hoy nos encontramos en la ciudad de Concepción del Uruguay que el transporte público no alcanza, es realmente muy ineficiente, las unidades no están adaptadas a las características que tiene Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, en el momento que estuvo diseñada para una ciudad que era para 2.000, 3.000 habitantes, y hoy
somos 100.000 habitantes en la ciudad de Concepción del Uruguay. Entonces tenemos que empezar a resolver esos problemas para que la gente elija la ciudad de Concepción del Uruguay para venir a estudiar, para radicarse acá, para capacitarse, para formarse. Y después también avanzar en un diálogo permanente con los sectores productivos para, de alguna manera, compatibilizar lo que es la oferta educativa y lo que son las demandas de los sectores productivos y del mundo del trabajo. Y ahí creo que la parte más importante es tener la capacidad de poder sentarnos en una mesa y empezar a establecer cuáles son las necesidades de los sectores productivos e ir acompañando desde la universidad y del sector público, ¿no? Pero sin duda que una ciudad que tiene que ser terreno fértil, que tiene que ser acogedora, que tiene que contener a todos los estudiantes que vienen a la ciudad de Concepción del Uruguay. Después, con respecto a la actividad deportiva, creo que tenemos mucha infraestructura disponible y que de alguna manera está ociosa en todos los clubes que tenemos en la ciudad y tenemos que ver cómo empezamos a trabajar también en conjunto para usar toda esa infraestructura que es posible de usar en horarios a veces que no se usa con la práctica deportiva habitual de los clubes, ya sea tratando de fomentar la práctica deportiva en las escuelas. Hoy me parece que la práctica deportiva en la edad escolar es muy poca. Hace poco tiempo estuvo Sebastián Uranga acá en la ciudad de Concepción del Uruguay planteando el programa provincial de deporte, dejándonos más que certezas muchas inquietudes de los lugares donde podemos desarrollar, y creo que tratar de ver cómo hacemos para toda esa infraestructura que tenemos, ponerla a disposición, obviamente de los jóvenes en edad escolar, en edad de estudiantes, también ponerla a disposición para los estudiantes que vienen a formarse a la ciudad de Concepción del Uruguay en sus carreras de grado. Y por otro lado también usarla con las personas mayores, que yo siempre digo que para mí las personas mayores tienen que vivir su segunda adolescencia, el momento donde tienen más tiempo, donde tienen que capitalizar y disfrutar de todo el esfuerzo que hicieron durante toda una vida. Y nos volvimos un país un poco injusto, porque hoy las personas, muchas o gran parte de la población que se jubila en la República Argentina, muchas veces no tiene lo fundamental, que es el acceso a la vivienda y el acceso a una jubilación que le permita vivir dignamente. Entonces creo que también tenemos que trabajar de la mano de los adultos mayores para empezar a fomentar la práctica deportiva, que es beneficioso para la salud, que está demostrado que alarga la vida, está demostrado que socializa, que hace bien, y creo que es uno de los puntos fundamentales en los cuales tenemos que trabajar, ¿no? Y ahí me quiero referir, hay un tema que corta transversal, a todos los ejes temáticos que se plantearon, que es el tema de la planificación urbana. Nosotros como ciudad tenemos todas las potencialidades, tenemos todo para crecer, tenemos el capital social, tenemos que cuidar nuestro capital humano. Hay muchas personas en la ciudad que están viviendo en condiciones realmente indignas de vida, tenemos que trabajar para solucionar eso. Tenemos un capital natural también que es increíble, que es estar sobre la costa del río Uruguay, con todo lo que eso implica, que también tenemos que cuidarlo. Después me voy a referir al tema medioambiental, pero ahí me perdí un quesito. Con cuestión a la planificación urbana, perdón. Tenemos un gran problema con la planificación urbana. La ciudad creció de manera anárquica. Han habido procesos de planificación en la ciudad de Concepción del Uruguay. Podemos recordar el Plan UR, el PECU, la adecuación del PECU. Hoy está para tratamiento en el ámbito del Consejo Deliberante, el COTA. Pero tienen un común denominador todos los procesos de planificación que hubieron en la ciudad de Concepción del Uruguay, que no se han cumplido. Claramente hay un dicho que dice que el mapa no es el territorio, y eso es lo que pasa. Se planifican cosas, se plantean en la teoría, pero no se realizan. Entonces la ciudad de Concepción del Uruguay ha crecido de manera anárquica en un territorio muy extenso, y hoy se enfrenta a la dificultad que tiene, que no puede proveer de servicios a una región tan amplia como es el ámbito de la ciudad. Entonces nos pasa que hay urbanizaciones nuevas que, por ejemplo, están a más de 12 kilómetros de la zona céntrica, que los vecinos ya nos están empezando a reclamar
servicios públicos y que es muy costoso proveerlos de servicios públicos en lugares tan alejados. Entonces creo que el tema de la planificación urbana tiene que dejar de ser un papel escrito, tiene que dejar de ser únicamente una planificación y empezar a ser de hecho. Y cuando miramos los diferentes planes de urbanización y de planificación que hubieron en la ciudad, nos encontramos que guardan muchas similitudes. Lo que se está tratando en el COTA y que se va a plantear en el ámbito del Consejo Deliberante, como el Plan UR, o el PECU en diferentes gobiernos, y acá nos acompaña también Juan Carlos Lucio Godoy, que cuando le tocó ser intendente también generó un plan urbanístico y de desarrollo para la ciudad de Concepción del Uruguay, y vemos que muchos de esos planteos que se hicieron en ese momento hoy siguen tan vigentes como en la década del 80. Entonces tenemos que trabajar en la planificación urbana, pero de hecho. Y eso es lo que implica, me parece que hay 2 o 3 aspectos que me gustaría remarcar con respecto a la planificación urbana. Es inminente avanzar en la consolidación del suelo disponible que hay en las zonas que todavía falta consolidar en el radio urbano. Obviamente que todos los emprendimientos nuevos y los desarrollos que se quieran realizar tienen que contar con infraestructura que valide. Porque no podemos generar urbanizaciones en lugares que no cuentan con la infraestructura básica. Entonces me parece sumamente importante el hecho de avanzar en la consolidación, en crecer en una ciudad más compacta, que pueda utilizar todo lo que es la infraestructura disponible, ya sea la red de servicio de agua potable, de cloaca, de energía eléctrica. Eso es una cuestión que es sumamente importante en la planificación. Por otro lado, tenemos una ciudad que está creciendo claramente hacia el oeste, hacia la ruta 14, y yo creo que es una ciudad que tiene que crecer más compacta y empezar a mirar el río, y en eso quiero abordar 2 o 3 cuestiones que también son importantes. Una es la vinculación de la ciudad con el puerto y con el borde costero. Nuestra propuesta de gobierno es una propuesta, primero, de hacer una apuesta en valor de todo lo que es Banco Pelay, Paso Vera y el balneario de La Toma. Obviamente también de lo que es el balneario Itapé, la costa sobre el arroyo Molino, pero sin duda que hay que avanzar en un trabajo técnico que es propio de los arquitectos, de los urbanistas, de los paisajistas, y creo que podemos volver a tener una de las playas más lindas del país, que es todo lo que es el borde costero, obviamente Banco Pelay, Paso Vera y La Toma. Nosotros lo que proponemos ahí en ese sentido es la convocatoria a un concurso que tiene que ser de carácter nacional para el desarrollo de todo el borde costero, y pensar en ese desarrollo que no va a ser un desarrollo únicamente para los próximos 4 o 5 años, sino pensando en los próximos 30 años, ¿no? Y en la vinculación de la ciudad en referencia al borde costero, también al puerto de Concepción del Uruguay. Con respecto al puerto, hoy la infraestructura portuaria básicamente se está ocupando en lo que es la carga de los buques de madera, y hay prácticamente un 80% de lo que son los terrenos portuarios que tienen otras actividades, pero no son propias de la actividad portuaria, ¿no? Yo creo que a instancias de que no hubiera un desarrollo mayor de lo que es la carga de buques, porque la actividad portuaria también tiene una gran restricción, que nosotros somos competidores del puerto de la Ciudad de Buenos Aires y del puerto de Buenos Aires, que son estructuras muy eficientes a la hora de generar valor y de ser lugares para exportar. Entonces tenemos una gran limitante por ahí. La propuesta nuestra es también avanzar sobre la zona portuaria en espacios recreativos, en espacios de uso público, y en esto hay experiencias que son muy interesantes, como puede ser la experiencia que se puede ver en la ciudad de Campana, que es una ciudad que convive la actividad portuaria con la actividad, con espacios públicos, con actividades recreativas. Así que creo que se puede buscar algo que sea también para potenciar todo lo que es la actividad turística, la actividad recreativa, lugares de esparcimiento para los jóvenes, que es gran parte de las demandas que tienen los jóvenes en la ciudad de Concepción del Uruguay, es no contar con lugares de esparcimiento, con lugares seguros, con lugares para poder tener una vida social, para desarrollarse. Así que creo que el avance también sobre el espacio público en algunos lugares del puerto creo que es viable.
Obviamente teniendo en cuenta de que la prioridad es la actividad portuaria y en el caso de que hubiera una reactivación de la actividad portuaria en el concepto de la carga de buques a granel, nada, poder retirar el mobiliario urbano y volver a fomentar la actividad portuaria. Pero la realidad es que en los últimos años, salvo una carga de un buque de arroz en las instalaciones del puerto de Concepción, no hubo. Después el resto de las cargas han sido básicamente madera, sin mucho valor agregado, ¿no? Que creo que es una actividad que hay que seguir fortaleciendo, que hay que seguir avanzando en eso, pero sin duda que tenemos una necesidad de una mejor vinculación y una relación de la ciudad de Concepción del Uruguay con el río Uruguay, ¿no? Y favorecer todas instancias que son de participación social, que son de desarrollo, de estar al aire libre, que creo que los uruguayenses lo veríamos con mucho agrado. Después, con respecto también al desarrollo del espacio público, tenemos un espacio que está prácticamente abandonado, que son las vías del ferrocarril, que hace años, y yo veo con mucha dificultad de que se pueda volver a desarrollar el paso de un tren de cargas, por lo menos como están trazadas las vías de manera actual, y generar un parque lineal que transcurra en principio en una primera etapa desde el predio multieventos hasta la zona portuaria, generando lugares de actividades recreativas, deportivas, lugares de esparcimiento, iluminados, seguro, para que lo podamos aprovechar mejor los uruguayenses. Creo que ahí puede ser un ámbito también de conexión entre los diferentes espacios públicos y empezar a hacer una puesta en valor de lo que es nuestra ciudad para que ir acompañando esas demandas que hay por parte de la ciudadanía y obviamente de la gente que viene a estudiar a la ciudad de Concepción del Uruguay. Después también hay otro ámbito que me parece muy importante para desarrollar, que es el ámbito del mercado 3 de febrero, que hoy está teniendo algunas obras de remodelación, pero que ha estado prácticamente abandonado en los últimos años. Creo que puede ser un ámbito de espacio público bien aprovechado. Yo creo que para que un espacio público sea considerado un espacio público, tiene que tener una utilización que no sea durante un momento del día, sino que sea una utilización durante prácticamente todo el día. Y eso implica tener en cuenta diversas actividades, como pueden ser actividades culturales, actividades recreativas, actividades comerciales también, fomentar y de alguna manera también apuntalar a todo lo que es el desarrollo comercial sobre la zona céntrica y también con una puesta en valor sobre la peatonal Rocamora, y que sea un lugar de desarrollo, de atractivo turístico y que de alguna manera también quede encadenado con lo que es el atractivo histórico y mostrar nuestro patrimonio cultural. Y en esto me vuelvo al principio de mi exposición cuando hablaba de la ciudad de Boston. En la ciudad de Boston me llamó mucho la atención que todo el recorrido histórico turístico es mediante una línea que está sobre la vereda y que te permite hacer un recorrido íntegro por toda la historia de la ciudad, y pensaba que acá en Concepción del Uruguay podemos hacer algo muy similar, que es algo de bajo costo, pero que puede ser de alguna manera simplificarle la vida al turista, hacérselo más agradable y obviamente darle diferentes movilidades y formas de transporte en este atractivo. Después con respecto a las infraestructuras, que era otro de los puntos para abordar, tenemos una gran carencia de infraestructuras. Creo que se ha avanzado en algunos temas de infraestructura, no todo lo que se debería, pero se ha hecho bastante mal en la ciudad. Creo que falta un fuerte control en lo que es la calidad de la obra pública. Hemos visto que en los últimos años la calidad de las construcciones, ya sea en cordón cuneta, pavimentación de las calles o muchos arreglos de veredas que se han hecho por parte de la gestión del municipio, han sido de muy mala calidad. Creo que en eso hay que tener hay que tener una mirada diferente y empezar a trabajar también con las universidades y con organismos de control para tener un mejor control sobre la obra pública, que sin duda tiene que tener una mejor planificación. Por otro lado, quiero hacer mención también a una gran falencia que tenemos de infraestructura en la ciudad de Concepción del Uruguay, que son los desagües pluviales. Carecemos en gran parte de la ciudad, mayoritariamente de desagües pluviales, de sumideros. Eso implica que en los lugares donde no hay calles pavimentadas,
los arreglos duren muy poco. Tenemos una ciudad que ha sufrido el deterioro de gran parte de lo que es el mantenimiento de las calles que no están pavimentadas. Eso lo veo como una gran falencia en la infraestructura acá en la ciudad. Por otro lado, otro de los grandes problemas que tenemos es el tema del agua potable. Tenemos un sistema de agua potable obsoleto. Se planteó la construcción del plan maestro de agua para la ciudad de Concepción, que se ha ejecutado en parte, ha mejorado la presión del agua en gran parte de la ciudad, pero sin duda que todavía hay muchos barrios que el agua no llega ni en cantidad, ni con la presión adecuada, ni con la calidad suficiente. Y relaciono también la cuestión de la salud con el tema del agua. Necesitamos tener mayores controles sobre la provisión de agua potable en la ciudad. Hay aproximadamente 12 perforaciones que inyectan agua a la red de agua potable, que muchas veces no tienen los controles que deberían tener. Así que me parece que en lo que es la parte de agua potable hay que replantearlo de manera integral. Hay que empezar, tiene que estar contemplado a la hora del pago de la tasa también del servicio de agua, tener en cuenta las nuevas inversiones, porque si no pasa como ya nos pasó, de que llega un momento que la infraestructura se encuentra obsoleta y tenemos que recurrir a la buena predisposición de que hubieran planes nacionales para adecuarla. Lo que sí pienso que tenemos que tener un plan de inversión de lo que es la red de agua potable, pensando en la ciudad del futuro, en la ciudad de los próximos 20, 30 años. Y bueno, y un aspecto también muy importante es que seguimos en la ciudad de Concepción del Uruguay sin controlar el consumo de agua. 5 minutos, Juan. 5 minutos. Bueno, seguimos sin controlar el consumo de agua, así que bueno, creo que es un aspecto para avanzar. Con respecto a lo que es el desarrollo económico de la ciudad, creo que tenemos algunos puntos centrales donde tenemos que seguir afianzándonos como ciudad. La ciudad del conocimiento, seguir apostando al capital social, al conocimiento. Tenemos que desarrollar a Concepción del Uruguay como una ciudad prestadora de servicios de salud, que no sea una ciudad únicamente donde la gente venga a capacitarse, sino que Concepción del Uruguay se consolide como una ciudad prestadora de servicios de salud. En eso contamos con instituciones que realmente son muy destacadas en las diferentes materias. Que el capital humano que se forma en la ciudad también elija Concepción del Uruguay para quedarse, para desarrollarse. Creo que tenemos el sector avícola, que tenemos que seguir trabajando de manera encadenada con otros sectores de la ciudad, generando mayor valor agregado, capacitando y formando a las personas que se vayan a desarrollar en estos ámbitos que son tan importantes para el desarrollo económico de la ciudad. Concepción del Uruguay con su actividad portuaria y desarrollándose como un centro logístico de carga multimodal por su ubicación geográfica, por las infraestructuras existentes, teniendo en cuenta de que tiene los institutos de investigación para generar valor agregado, para generar desarrollo económico. Y el desarrollo económico de Concepción del Uruguay va a venir de la mano de dos factores que van a ser importantísimos. Uno es que vengan nuevas inversiones a la ciudad. Por eso proponemos hacer una agencia municipal de inversiones que investigue y que contemple todos los factores de desarrollo y que convoque a nuevas inversiones que vengan de diferentes puntos del país o del exterior para que crezca el Producto Bruto local. Y por otro lado, trabajar en lo que es la innovación y el desarrollo. A todos los procesos que se desarrollan dentro del ámbito de la ciudad de Concepción del Uruguay, hacerlos mejor. Y en eso, contar con los institutos de investigación, por eso hablábamos del INTA, del INTI, pero también entender de que todos los procesos que se hacen en la ciudad se tienen que mejorar desde el ámbito público, como puede ser la recolección de basura, el tratamiento de los efluentes cloacales o cualquiera de los procesos que se desarrollan dentro del ámbito privado, en la industria local y en la red de comercio y servicios que tenemos en la ciudad. Por eso creo que la educación es fundamental. El gran desafío que tenemos como ciudad es empezar a sentarnos a la mesa, tener la capacidad de mirarnos los unos a los otros y empezar a hacer un trabajo conjunto, hacer que cada uno de los engranajes del motor del desarrollo de la ciudad de Concepción del Uruguay empiecen a encastrar el uno con el otro para mover la economía local, para defender nuestro capital humano, que es el más importante que tenemos,
trabajar sobre el desarrollo social, que también lo tenemos, seguir trabajando para construir la ciudad del futuro, la ciudad de los próximos 20, de los próximos 30 años, que sin duda que es una ciudad segura, una ciudad con un transporte público eficiente, una ciudad con un control medioambiental que tiene que ser muy estricto. Hoy no se realizan controles en la ciudad de Concepción del Uruguay. Tenemos que generar de manera urgente normativa que tenga en cuenta que es importantísimo empezar a medir cómo van los efluentes a todos los cursos de agua que en el día de hoy se encuentran contaminados porque van sin ningún tipo de tratamiento. Cómo llegan los efluentes de la ciudad de Concepción del Uruguay al río Uruguay, qué impacto tienen, cómo está el agua superficial del suelo de Concepción del Uruguay, cómo está el aire de Concepción del Uruguay, porque eso afecta directamente la calidad de vida de los vecinos y la salud de los vecinos de Concepción del Uruguay. Y permítanme decirles, como me voy a tomar el atrevimiento de calificarme como un defensor del medio ambiente y del cuidado de un ambiente sano, que si no empezamos a mirar las cuestiones medioambientales a futuro, si no empezamos a tener un cuidado responsable de todas las actividades que hace el hombre en el territorio, no va a haber turismo, no va a haber desarrollo y no va a haber un ambiente sano posible en un futuro. Y para que nos sigamos consolidando en esa ciudad del futuro tenemos que trabajar todos esos temas que durante muchos años estuvieron olvidados. Hoy los tenemos que poner arriba de la mesa y empezar a enfrentarlos uno a uno, pero mirarlos de frente. Hoy el 100%, como le decía, de los efluentes de la ciudad van crudos al río Uruguay. Tenemos que avanzar sobre la planta de tratamiento de efluentes, pero de manera decidida, con un control estricto. Y no lo vamos a lograr de un día para el otro, pero sí tenemos que tener un plan para que dentro de 8, dentro de 10 años podamos decir que somos una ciudad verde, que cuida el medio ambiente, que ayuda y que tiene una conducta en el territorio que es coherente con lo que piensa para el futuro. A mí me tocó ser delegado en la Comisión Administradora del Río Uruguay desde el año 2016 al año 2019. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, pero me fui con una gran frustración de la gestión pública, porque desde el río no se puede hacer nada si no se modifica en el territorio. El río es una consecuencia de las actividades del hombre en el territorio, de lo que pasa en las ciudades, de lo que pasa en el campo. Y los grandes modificadores del ambiente son las actividades del hombre. Pero acá no le podemos asignar la responsabilidad ni a uno ni a otro, somos todos. La producción agropecuaria tiene su gran responsabilidad, el uso de agroquímicos, que terminan apareciendo todos en el agua del río. Todos, absolutamente todos. A veces en menor medida, depende de las condiciones hidrológicas, pero todos son de manera permanente y constante, y cada vez mayores. Y la actividad industrial también tiene su afectación sobre el ambiente. Pero la actividad que hace el hombre todos los días en la ciudad también afecta. Si tiramos la colilla de un cigarrillo, como las actividades que tenemos en nuestra propia casa, nuestra conducta como vecino, como ciudadano, afecta totalmente el ambiente, y el río, que muchas veces nos jactamos que es lo que más queremos acá en Concepción del Uruguay, a veces es lo que más descuidamos. Entonces creo que la cuestión ambiental es una cuestión para enfrentar de manera firme, con convicción, y obviamente que de la mano de una gran fundamentación técnica. El gobierno del futuro es un gobierno que tiene también un gran apuntalamiento en lo que es la parte técnica, en la parte tecnológica y el conocimiento. No es para improvisados. Hay que rodearse de gente que sepa, que conozca de cada uno de los temas, para todos los temas. Para la recolección de basura necesitamos gente que conozca de logística, que conozca de medio ambiente, que conozca de tratamiento de la basura. Tenemos que ir a ver las experiencias que han sido buenas a lo largo y a lo ancho del país, y por qué no viajar al exterior. Y lo mismo tenemos que hacer en todos los ámbitos de la ciudad, para buscar la ciudad del futuro. Nosotros nos planteamos un aspecto que es el norte que tenemos dentro de nuestro espacio político acá a nivel local, que es volver a ser a Concepción del Uruguay la ciudad más importante de Entre Ríos. Y en eso tenemos que competir con ciudades que nos están peleando fuerte. En algunos temas hay algunos que ya están tomando el liderazgo. Por ejemplo, Gualeguaychú, en el tema medioambiental, ya tiene normativa muy estricta en el control y está controlando el agua subterránea, está construyendo su planta de efluentes, ya tiene una y la está ampliando, está trabajando en un segundo parque industrial que va a tener una característica de ser un parque industrial sustentable, está trabajando en controles y monitoreos permanentes en todo el ámbito de la ciudad.
Y después lo tenemos a nuestros vecinos, a los colonenses, que están trabajando mucho en el ámbito del turismo también. Y nos están sacando varios cuerpos de ventaja. Y en eso capaz que Rogelio va a trabajar para que el conjunto de la provincia de Entre Ríos crezca. Pero nosotros acá, desde nuestro espacio político, vamos a trabajar por Concepción del Uruguay. Pero no por ganarle a nuestros vecinos, vamos a trabajar para que la gente viva mejor, para que la gente se desarrolle, para que la ciudad de Concepción del Uruguay crezca, para que vuelva a ser la mejor ciudad de Entre Ríos, y no solo de Entre Ríos, sino de la República Argentina. Así que yo agradecerles enormemente el tiempo, para mí estar acá junto con Rogelio, junto con las autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay y junto con los vecinos de la ciudad. Para mí es un orgullo, me siento enormemente agradecido y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. También por ser respetuoso de los tiempos más o menos estipulados, así que muchas gracias. Bueno, Rogelio, media hora para desarrollar, así como hicimos con Juan, 5 minutos antes más o menos estaremos avisando. Con mucho gusto, escuchamos. A ver, ya te habilitamos. ¿Ahí? Sí. Ahí va. Ahí está. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la universidad por la invitación, al doctor Sauret, un amigo de la familia que ha atravesado 3 generaciones en su amistad, así que para mí es muy importante estar hoy acá y en un lugar de tanto prestigio, en una ciudad de tanto prestigio en términos académicos. Y es un lugar más que apto y adecuado para explicar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál es el equipo que va a llevar adelante este desafío, porque es lo que la gente está esperando de la política. Se cansó del verso, ¿no? Y si hay algo que caracteriza a los claustros académicos es precisamente no versear, ¿no? Y en ese sentido los dos, Juan y yo, nos sentimos muy a gusto, porque yo también veo con mucho orgullo que tengo un gran equipo en cada rincón de la provincia. Un equipo que además entiende que uno de los principales problemas de la política, o uno de los principales problemas que ha hecho que la política dejara de ser la mejor herramienta para solucionar los problemas de la gente, para el progreso de la sociedad, tiene que ver con la soberbia, con creer que nos la sabemos toda, que no necesitamos la concurrencia y la ayuda de los demás. Yo veo acá en esta sala a todos los que compitieron con Juan en la interna. Yo sé que han aportado además a estas ideas que Juan hoy está presentando en este lugar, y creo que eso es un gran motivador para todos los que creemos que es posible otra provincia, para todos los que creemos que es posible aprovechar el enorme potencial que tenemos como entrerrianos y específicamente acá en Concepción del Uruguay. La soberbia es la que hace cometer errores, por ejemplo, al actual gobierno en términos de lo que significa la lucha contra el principal flagelo que hoy sufre la sociedad, que es la inflación. Es decir, repiten siempre los mismos instrumentos que han demostrado que no tienen éxito por soberbia, además de por incapacidad. Hoy es un día difícil para una Argentina que vive días difíciles permanentemente, ¿no? Tenemos el dólar que ya tocó los 800 pesos y todos sabemos lo que eso va a impactar en el futuro en términos de alza de precios. Pero estamos en un momento dramático de la Argentina. Yo estuve hoy a la mañana en Paraná visitando comercios, visitando emprendedores, y me repiten lo que me repiten siempre: nunca vivimos una situación tan difícil como la actual. Y eso que hemos vivido, los que peinamos algunas canas, muchas situaciones de crisis en la Argentina. Pero la buena noticia
es que a pesar de esta sensación de tristeza, zozobra, incertidumbre respecto al futuro, no me he encontrado todavía con ningún entrerriano que me dice que se siente condenado a vivir de esta manera. Todo lo contrario. Todos estamos convencidos, como yo lo estoy, de que damos para mucho más y que necesitamos aprovechar ese potencial dormido que tenemos a partir de políticas y políticos que tengan básicamente algo que la política perdió, que es el sentido común. Que tengan la humildad como para buscar en los otros las respuestas a los problemas que uno no siempre tiene. Y eso es lo que estamos haciendo en cada rincón de la provincia, y eso es lo que yo entiendo, y estoy seguro Juan está haciendo acá en Concepción del Uruguay, que es una de las ciudades que tiene más distancia entre lo que es o entre lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Así que hay muchísimo para trabajar y yo creo que los dos compartimos esa tremenda ansiedad, por supuesto porque lleguen las elecciones el 22 de octubre, pero sobre todo porque llegue el 10 de diciembre y podamos poner en marcha nuestros programas de desarrollo, nuestros programas de transformación, que los venimos preparando hace mucho tiempo. Esto no es para improvisados. Los problemas son de una complejidad tan grande, el deterioro es tan profundo de la Argentina, de nuestra provincia, de nuestros municipios, que necesita un plan trabajado desde hace mucho tiempo y con un gran equipo. Nosotros tenemos cerca de 400 profesionales y técnicos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, años, en este programa de transformación, y por eso tenemos esta ansiedad porque llegue el 10 de diciembre y podamos ponernos manos a la obra, ¿no? Y agarrar cada uno de los problemas que recibimos sin beneficio de inventarios y empezar a resolverlos uno por uno. Eso es lo que está esperando la gente de nosotros. Pero me voy a ceñir al programa. Tengo que hablar de educación y es algo que, por supuesto, que a mí me apasiona y que tiene mucho que ver con este lugar que hoy nos hospeda. El gobierno de la provincia en los últimos 10 años hizo crecer la presión impositiva un 75% de mayor presión impositiva. Ahora yo no les voy a preguntar porque sé la respuesta, pero la pregunta es, ¿alguno siente que los bienes y servicios públicos mejoraron en un 75% a partir de este incremento de la presión sobre los contribuyentes? Claramente no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. En los últimos 10 años, para dar un solo ejemplo, las evaluaciones de aprender, de las evaluaciones que se le da a los estudiantes de sexto grado, muestran en un área clave, en un sector clave del conocimiento, que es la matemática, un sector clave del conocimiento para lo que hablaba Juan, ¿no? La industria del conocimiento, la inteligencia artificial. Bueno, estas pruebas, estas evaluaciones a aprender muestran que caímos 22 puntos en 10 años en el área de matemáticas. Es decir, tenemos de cada 100 alumnos 22 menos que alcanzan los requerimientos mínimos de matemáticas. Y no es que estábamos en 100 y ahora estamos en 78. Estábamos en 40 y ahora estamos en 18. Esta es la realidad de nuestra provincia. Una provincia en la cual solo el 16% de los alumnos del secundario termina en tiempo y forma los cursos, en donde solo el 36% de los alumnos primarios terminan en tiempo y forma, en donde 1 de cada 2 estudiantes secundarios no termina directamente la escuela secundaria. Esa es nuestra realidad. Y es una realidad que duele, es una realidad que condiciona nuestro futuro, pero es una realidad que a nosotros, además, nos avergüenza. Y cuando digo nosotros, digo los entrerrianos, pero quizá aún más específicamente los vecinos de Concepción del Uruguay. Esta es la tierra de Urquiza, y Urquiza no me canso de decirlo porque no todos lo saben. En una historia que ha sido siempre escrita desde el centro, desde Buenos Aires, Urquiza está por lo menos a la altura de Sarmiento como impulsor de la educación pública en la Argentina. Y no es casualidad que acá, en Concepción del Uruguay,
se haya creado la primera escuela normal y laica del país. No es casualidad que acá tengamos el primer jardín infantes del país. Acá había gente hace un poco más de un siglo que entendía que el desarrollo estaba estricta y estrechamente vinculado con la educación. Bueno, evidentemente hemos abandonado esa historia y hoy estamos en el lote de las peores provincias de la Argentina en términos de la evaluación a aprender de sexto grado, y tenemos muchos problemas en términos de la educación en el secundario. Pero tenemos solución. Digamos, si realmente decidimos como dirigencia política y dirigencia transversal a toda la sociedad poner a la educación como prioridad, pero no como una prioridad en términos de eslogans para cada campaña, en términos de realmente prioridad para el Estado, tenemos solución. Tenemos que primero aceptar nuestro problema, tenemos que aceptar que estamos en una pandemia educativa. Nadie que no acepta sus problemas los puede cambiar. Entonces hay que aceptar que estamos en pandemia educativa y tenemos que ponernos, como dije antes, manos a la obra para solucionar punto por punto esta situación. ¿Cómo se hace esto? Bueno, empezando por algo básico, garantizando, pase lo que pase, 190 días de clase. No importa qué ocurra, los 190 días de clase no se pueden negociar. Esto es determinante para el futuro y esto exige además la concurrencia de todo el Estado detrás de este objetivo, porque muchas veces las clases no se dan porque llovieron 20 milímetros y nuestros caminos rurales están intransitables, tanto para nuestros alumnos como para nuestros maestros. Las clases no se dan porque hacen 40 grados y no hay ventiladores, o porque hacen 5 grados y no hay calefacción. Esta es nuestra realidad. O porque no les podemos dar de comer a los alumnos y muchos alumnos llegan sin estar en condiciones aptas para adquirir y recibir esos conocimientos desde el punto de vista nutricional. 190 días de clase es lo primero y lo básico y lo más importante. Tenemos que hacer, como algunos pensaban hace 150 años, un plan provincial de alfabetización para los alumnos de primero, segundo y tercer grado, muchos de los cuales no saben ni leer ni escribir. Esa es nuestra realidad. Yo siempre cuento una anécdota, no recuerdo bien en qué lugar, creo que era en Ollá, que visité uno de esos viejos almacenes que todavía tenemos en nuestra provincia, donde los que atienden el mostrador son los bisnietos de los fundadores, y me mostraron un libro contable con el debe y el haber, ¿no? de un libro que tenía por lo menos 120 años y estaba escrito con una letra, una caligrafía increíble, impecable, no había ningún error ortográfico, las cuentas cerraban todas, eran de una complejidad también llamativa. Entonces yo le pregunté, bueno, qué bárbaro, qué bueno que su bisabuelo tenía este nivel de conocimiento. Tercer grado tenía. Tercer grado. Miren lo que hemos involucionado. Tercer grado. Tenemos además que medir. Lo que no se mide no se cambia. Y no hay que tenerle miedo a la medición. Aunque nos genere a veces un poco vergüenza de la situación en la que estamos, si no medimos no cambiamos. Tenemos que medir permanentemente a nuestros alumnos y también tenemos que medir permanentemente a nuestros maestros y tenemos que formarlos mejor. Tenemos que dedicarnos a la formación docente para que puedan enfrentar los complejos desafíos de la educación del siglo XXI, que no tienen nada que ver con los de los siglos anteriores. Tenemos que mejorar la currícula. Y en esto quiero ser muy claro. Cuando uno estudia los problemas de la educación de la provincia, lo primero que surge es los grados de libertad absolutos que tiene un gobernador para mejorar los niveles de educación
de su gente. Es increíble. Nosotros, no sé si todos lo saben, pero la educación básica en la Argentina, desde jardín infantes hasta terminar la escuela secundaria, es responsabilidad de las provincias, en un 100%. Podemos hacer la mejor currícula para nuestros alumnos, no tenemos que consultar a nadie. Podemos poner los 190 días de clase como una obligación casi constitucional, no le tenemos que preguntar a nadie. Podemos mejorar la formación de nuestros docentes en línea con los requerimientos de la actualidad, y son decisiones autónomas nuestras. Por eso yo estoy tan convencido que vamos a salir de esta pandemia educativa, porque lo vamos a hacer nosotros, con nuestras herramientas, con nuestro pensamiento y con nuestra riquísima historia en términos de la educación. Tenemos que terminar con el desorden que hay también en nuestras escuelas, con docentes que hace años que están y no los pueden efectivizar, con las suplencias de las suplencias. Hay mucho para hacer en términos del orden. El orden es un factor importante para volver a ponernos de pie, a crecer y a desarrollarnos en todas las áreas de la vida pública. Los principales motores de esta transformación educativa tienen que ser los docentes. Docentes, directores de escuela, que tienen que estar dedicados el 100% de su tiempo a las cuestiones pedagógicas, no como pasa ahora, que dedican por lo menos el 50% de su tiempo a trámites administrativos, a salir con la tarjetita a comprar el alimento para los alumnos buscando precio en el barrio o en el pueblo, haciendo trámites infinitos para arreglar una gotera que cuando logramos que la departamental de escuela o el Consejo General de Educación nos escuche, ya el problema no es de la gotera sino del piso. Esa es nuestra realidad. Y eso lo vamos a cambiar, porque no es la tarea del pedagogo eso. Es una tarea administrativa del Estado. Quiero a los maestros, a las maestras y a los directivos de las escuelas dedicados el 100% de su tiempo a la tarea primordial para el desarrollo, que es mejorar los niveles de educación de nuestra gente. Y por supuesto, de la mano de esto viene algo que nosotros llamamos alfabetización física. Tenemos muchos problemas vinculados con la motricidad, con la cuestión psicomotriz de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. Necesitamos un plan de alfabetización física, necesitamos generar que el deporte se masifique en la provincia, la actividad deportiva, como me corrige siempre Sebastián Uranga. Necesitamos trabajar de otra manera con los clubes. Los clubes no son cotos de caza de la política, los clubes son actores fundamentales de la sociedad, sobre todo para sacar a nuestros jóvenes de la calle. Y necesitamos un Estado que trabaje mancomunadamente con ellos en ese gran objetivo, sobre todo con el flagelo de la droga azotándonos permanentemente. Voy a ir tratando de hacer rápido algunas cosas, algunos temas, porque no voy a llegar. Infraestructura. El tema de la infraestructura también es vinculado directamente con el desarrollo. Y de nuevo acá estamos, lamento traer malas noticias, muy mal, pésimamente mal. Solamente el 4% de nuestro presupuesto va a inversión en infraestructura, de los cuales 3% son para mantenimiento y 1%, un solo por ciento para nuevas obras de infraestructura. Esto en el presupuesto. En la realidad estamos en el mes 9 o 10 ya y se ejecutó menos del 40% del presupuesto. O sea, no solo tenemos muy poco presupuesto destinado a la infraestructura, sino que la pésima gestión hace que ni siquiera se ejecute ese monto exiguo. Tenemos en este sentido muchísimo para hacer, muchísimo para hacer. Podemos hacer muchísimo más con los mismos recursos, pero no alcanza. Tenemos que dedicar o destinar por lo menos el doble a la inversión en infraestructura, como hacen las provincias vecinas de la región centro, que evidentemente han hecho mejor las cosas en estos últimos 20, 30 años, porque por algo somos nosotros la hermana pobre
de la región centro, y a iguales condiciones macroeconómicas vemos como Santa Fe y como Córdoba han crecido y se han desarrollado mucho más que nosotros, cuando Entre Ríos hace 100 años le peleaba de igual a igual a Buenos Aires, no a Santa Fe o a Córdoba, el liderazgo y el protagonismo de la nación. Tenemos, por supuesto, problemas de infraestructura básica en toda la provincia, lo mencionaba Juan en términos de lo que es la realidad de Concepción del Uruguay, pero no tenemos plantas de tratamiento de efluentes locales o industriales prácticamente en ningún lado. Vertemos la totalidad de estos efluentes así como vienen a nuestros ríos, pero después somos los principales defensores, ¿no?, de los ríos. Y el Estado no hace nada porque en general son obras que no se ven, están alejadas de la ciudad, alejadas de la gente, pero son obras fundamentales. Las cloacas, el agua potable. En el siglo XXI hay muchos lugares de nuestra provincia donde no hay agua potable, muchísimo para hacer, ni que hablar de la red vial, ¿no? Yo siempre planteo que una obligación indelegable del Estado es asegurar la transitabilidad de los caminos, no solo por la cuestión productiva, para que podamos sacar de las fábricas y de los campos el esfuerzo del fruto de nuestro trabajo y llevarlo a comercializar, sino también por la educación, ¿no? Llueven 20 milímetros y no hay clases porque los caminos están intransitables. Otro punto importante es el tema de los caminos rurales. Nosotros proponemos triplicar la asignación presupuestaria a los caminos rurales, haciendo una asignación específica del impuesto inmobiliario rural. Es la única forma que tenemos para garantizar este propósito. Y después los instrumentos. Mi abuelo siempre me decía, no hay que enamorarse de los instrumentos sino de los objetivos. Los instrumentos pueden ser variados. Podemos tener consorcios público-privados, podemos tener mayor descentralización a los municipios, podemos tener una tarea que le encomendemos a Vialidad Provincial para que solucione ese problema. Lo importante es garantizar la transitabilidad de nuestros caminos, que la verdad ponen en riesgo permanentemente la vida de los entrerrianos. Tenemos algo así como 15 muertos por mes en accidentes viales, porque las rutas son un desastre, porque están llenas de cráteres y porque ni siquiera están marcadas como corresponde. Y acá, de nuevo, esto está mucho más vinculado con la desidia que con la falta de recursos. El tema de la vivienda es otro tema que preocupa a los entrerrianos. Es uno de los 4 o 5 temas que más preocupan a los entrerrianos, sobre todo a los jóvenes. Acá hay muchos estudiantes, estoy seguro, que tienen ganas de independizarse, que tienen, qué sé yo, 25 años o 30 años y que están impedidos de independizarse, de tener libertad, de construir su propia familia, porque no pueden acceder a una vivienda. Y no hablo ya de una vivienda propia, ese sueño ya está totalmente postergado, no pueden ni siquiera alquilar, porque hay tan poca oferta de viviendas para alquilar y porque hay tantas cuestiones normativas que han hecho prohibitivo prácticamente el alquiler por los precios, por las dificultades que hay para conseguir garantías, por la imposibilidad de juntar los recursos para los pagos, los desembolsos iniciales. Bueno, ahí el Estado también tiene una responsabilidad. Con los pocos recursos que tenemos que hacer la mejor gestión para que los entrerrianos sientan que acceder a una vivienda no es una misión imposible. Hay que concentrar todos los recursos nacionales, provinciales, municipales en un solo fondo, tener un solo programa, que desde ese programa podamos hacer viviendas sociales, subsidiar la compra de viviendas, subsidiar si hace falta también alquileres, pensando siempre en el objetivo, que es facilitar en este caso el acceso a la vivienda, algo tan vinculado, sobre todo para los jóvenes, con la libertad y la independencia. Después el tema de la salud. Tengo poco tiempo, así que voy a hacerlo rápido. Hoy los entrerrianos no nos sentimos cuidados por nuestra salud pública. No tenemos ni siquiera un plan provincial de salud. Bueno, en eso hemos trabajado mucho estos últimos 4 años. Tenemos un problema de distribución del esfuerzo en términos de los centros de salud y de los hospitales a lo largo y a lo ancho de la provincia.
No puede ser que haya que, en algunos casos, hacer 300 kilómetros para tener un centro de salud de mediana complejidad, porque tenemos estas distancias tan grandes y una mala distribución de los distintos niveles, de los 4 niveles de la asistencia de la salud en la provincia. En nuestro programa tenemos una distribución mucho más lógica, en donde a una distancia razonable tenemos hospitales de primero, segundo, tercero y por supuesto cuarto nivel. Vamos a tratar de lograr rápidamente un objetivo que suena poco ambicioso, pero para nuestra provincia va a ser ambicioso, que es que los entrerrianos podamos nacer en nuestros departamentos. Hoy podés nacer solo en 7 de los 17 departamentos de la provincia, en los otros no podés nacer. Esto es un objetivo que tenemos para los próximos 4 años. Tenemos que modernizar la educación, necesitamos una historia clínica electrónica. No puede ser que todavía vayamos con las radiografías abajo del brazo, los estudios clínicos de sangre. Estamos en el siglo XXI, lo podemos hacer todo por el teléfono. Incluso pedir los turnos, no hay que levantarse más a las 4 de la mañana para ir a un centro de salud a pedir un turno. El Estado se tiene que poner del lado de la gente. El Estado se tiene que poner del lado de la gente y tenemos que aprovechar la tecnología. Tenemos que aprovechar la tecnología. Tenemos, además, lugares como este, donde hay un desarrollo tecnológico que se puede aplicar después en el Estado, y necesitamos también, como la educación, concursos médicos que efectivicen a todos los trabajadores de la salud en sus lugares y que todos los nombramientos sean por concurso. Basta de directores en los hospitales puestos a dedo por la política. Eso se va a terminar. Se van a terminar los amigos, los parientes ocupando lugares para los que no están preparados y que tienen mucha relación con el bienestar de la sociedad. Se termina eso. Bueno, desarrollo económico, y termino. Y cumplo con los objetivos que nos propusieron. Esta es la cátedra del pensamiento nacional, ¿no? El pensamiento nacional es algo que yo vengo escuchando y adquiriendo desde que nací, ¿no? Hay una cosa que se llama el método desarrollista de abordar los problemas. ¿Por qué el desarrollismo sigue vigente hoy a pesar de tantos cambios en estos 60, 70 años que transcurrieron desde la experiencia desarrollista en la década del 60? Por el método. Entonces, frente a cada problema que surgía y que va a surgir, mi abuelo y Frondizi decían: hay que preguntarse, frente a las opciones que se planteaban a la solución de ese problema, ¿qué es lo que nos hace más nación? ¿No? Y de alguna manera con esa pregunta lográbamos despejar los condicionamientos ideológicos de la respuesta. Simplemente aplicar lo que nos hace más nación, y esto está vinculado con esta cátedra del pensamiento nacional. Y esto se puede trasladar también a las cuestiones provinciales. Yo soy un enorme defensor de la capacidad que tenemos los gobiernos locales de generar diferencias para la gente. Por supuesto que la mediocridad en general de nuestra dirigencia lo que hace es esconder ese potencial para que después la gente no les cuenten las costillas, ¿no? Entonces no hablan de educación, no hablan de desarrollo, no hablan de salud, no hablan de infraestructura, y la gente no sabe a quién después reclamarle las cosas. Bueno, yo acá lo vengo a decir con claridad: el 100% de la educación es responsabilidad del gobernador, que me cuenten las costillas por eso. El 100% de la salud pública, salvo que tengamos una pandemia, es responsabilidad del gobernador, que me cuenten las costillas por eso. Prácticamente la totalidad de la inversión en infraestructura, salvo las grandes obras, y las vamos a hacer y las tenemos de alguna manera prometidas por Patricia, el puente con Santa Fe después de 60 años. El otro día vi que se llovía el túnel, así que tenemos que hacer rápidamente un puente con Santa Fe.
la transformación de la Ruta 2 en autovía. Hay algunas grandes obras que tiene que hacer la Nación, sobre todo las interjurisdiccionales, pero el grueso de las obras de infraestructura son responsabilidad de las provincias. Y el desarrollo económico también en gran medida es responsabilidad de las provincias. Yo le voy a pedir a Patricia Bullrich que se ocupe de la inflación, porque eso no lo podemos manejar nosotros, que se ocupe de que el Banco Central deje de asistir con emisión monetaria al Tesoro. Eso no lo podemos manejar nosotros. Le voy a pedir que genere un vínculo inteligente con el resto del mundo, un vínculo que defienda el interés nacional con el resto del mundo, porque eso no lo podemos hacer nosotros, aunque yo ya vengo hablando sobre todo con los uruguayos para tener otra relación. Le voy a pedir que nos defienda del narcotráfico, aunque ahí también nosotros vamos a ayudar a las fuerzas federales a luchar contra ese flagelo. Le voy a pedir que nos ayude a la lucha contra el terrorismo, a la defensa nacional, pero no le voy a pedir mucho más. El resto lo vamos a hacer nosotros. Tenemos herramientas, tenemos convicción y tenemos todo como para lograr achicar la brecha esa enorme que se generó entre nuestra provincia y otras provincias de similares características o similar potencialidad, sobre todo en la región centro. Lo vamos a hacer, no va a ser de un día para el otro, pero vamos a ir achicando esa distancia a partir de aplicar medidas básicamente vinculadas con el sentido común. Si tenemos una de las presiones impositivas más altas del país, vamos a bajar la presión impositiva. Si tenemos el costo de la energía eléctrica más alto del país, vamos a bajar el costo de la energía. Si tenemos una de las provincias con mayores cantidad de trabas burocráticas para el que emprende, para el que quiere producir, vamos a eliminar esas trabas burocráticas. Sentido común. Sentido común. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin magia. Digo, si queremos bajar los impuestos, primero tenemos que bajar el gasto. Digo, si no, vamos a generar más déficit y vamos a estar lejos de lograr los objetivos que nos proponemos. ¿Se puede hacer? ¿Cómo que no? Y miles de millones de pesos se van en gastos que no le llegan al contribuyente. Miles y miles de millones de pesos. Miles y miles de millones de pesos, como lo han demostrado muchos casos de corrupción de la provincia, van a los bolsillos de unos delincuentes. Miles y miles de millones de pesos se pierden por la falta de capacidad a la hora de gestionar los recursos del pueblo. Miles y miles de millones de pesos. No es verdad que son cuestiones marginales, hacen al problema. Nosotros vamos a ser el gobierno más austero, más transparente, más abierto y más moderno de la historia de Entre Ríos. Y concretamente, en términos del alivio fiscal impositivo que necesita la gente y nuestros sectores de la producción, vamos a retomar el espíritu del consenso del 2017, que tuve el honor, además de alguna manera, dirigir entre la Nación y las provincias, para eliminar en el transcurso de una gestión de gobierno el peor impuesto que tenemos, que es ingresos brutos. Y por supuesto también tener una alícuota de patentes parecida a la de nuestros vecinos, porque si no es lógico que vayan todos a patentar los autos, las camionetas, los camiones, los colectivos a corrientes, porque es menos de la mitad lo que pagan allá. Tenemos obviamente que ponernos competitivos en ese sentido. Tenemos que eliminar un montón de tasas retributivas por servicios que no dan ningún servicio y prácticamente sirven para financiar el sueldo de los que lo cobran. Las vamos a eliminar. Y acá tenemos que hacer un gran acuerdo con los municipios, porque muchas de esas tasas retributivas tienen que ver con responsabilidades municipales. Vamos a tener una ventanilla única para simplificar todos los trámites. Tenemos que cambiar el chip cultural del Estado. Necesitamos un Estado, y esto lo repito, algunos se habrán cansado de escucharme, un Estado que le toque la puerta a los comerciantes, a las pymes, a los emprendedores, y que esto no provoque que el emprendedor, que el comerciante, que el empresario se esconda porque crea que el Estado viene a sacarle algo más que todavía le falta sacar.
Le vamos a tocar la puerta para preguntarle qué necesita para generar un puesto de trabajo más. Cada puesto de trabajo en el sector privado vale. Y es lo único que nos va a sacar adelante. Mejorar la calidad y la cantidad de empleos en el sector privado. Esa es la clave. El 50% de los empleos en la provincia, los empleos formales, están vinculados con el Estado, en Entre Ríos. En Córdoba, el 25%, en Santa Fe, el 30%. Ahí está la explicación de por qué somos la hermana pobre de la región centro. Y atacando ese problema es como vamos a dejar de ser la hermana pobre de la región centro. Bueno, tenía para hablar de varias otras cosas, pero me he pasado bastante tiempo de los parques industriales, de los cambios que queremos hacer, del turismo. Concepción del Uruguay tiene que ser una ciudad de las más importantes turísticas de la Argentina. Entre Ríos, que ha sido alguna vez el tercer destino de nuestro país y hoy está entre el quinto y el sexto, tiene que volver a ocupar ese lugar y tenemos que soñar en el mediano y largo plazo con ser la provincia que atraiga más turistas de la Argentina, porque tenemos con qué, tenemos nuestras bellezas naturales, tenemos la gente, los recursos humanos que reciben con calidez y amor a cualquier turista, tenemos una ubicación geográfica privilegiada, tenemos ríos, tenemos termas, tenemos todo. Necesitamos que el Estado trabaje con el sector privado en generar las políticas que hacen falta para aprovechar ese gran potencial dormido que tenemos. Y en el turismo hay muchos trabajos de los que necesitamos, precisamente como decía antes, para salir adelante. Primero, decirles que estas ideas y todas las ideas que no pude comentar ahora, las vamos a poner en marcha si los entrerrianos, como yo estoy seguro, decidimos cambiar después de larguísimos 20 años y apostar por otra cosa, a partir del 10 de diciembre. Ese mismo día vamos a poner en marcha nuestro programa de transformación y de desarrollo que venimos trabajando desde hace tanto tiempo, básicamente escuchando a la gente, escuchando a los protagonistas del desarrollo que necesita Entre Ríos. Pero no va a ser de un día para el otro y nosotros no podemos mentirle a la gente, porque la gente necesita imperiosamente volver a creer en la política y en los políticos. Puede ser un camino duro, difícil, que lleve su tiempo, pero el primer día ya vamos a rumbear para el lado correcto, para ese norte en el cual los entrerrianos nos sentimos cómodos, un norte vinculado con la cultura del esfuerzo, del trabajo, del mérito, del orden, de la educación, de la seguridad, de la paz, desde el primer día. Y los resultados los vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. No les voy a mentir, no les voy a decir que no vamos a tener que forzarnos más, porque eso sería mentirles. Pero sí les puedo garantizar que a partir del 10 de diciembre todos vamos a sentir que el esfuerzo empieza a valer la pena. Que el esfuerzo empieza a valer la pena. Y hay algunas cosas que sí vamos a poder empezar a hacer el 10 de diciembre y que se van a ver enseguida y que los resultados los vamos a poder mostrar desde el 11 de diciembre. Desde el 10 de diciembre se terminan todos los cargos por amiguismo en el Estado y empiezan todos los cargos a ser por concurso abierto y transparente. Desde el 10 de diciembre vamos a trabajar para ser implacables con la corrupción. No importa de quién venga, el que las hace las va a pagar a partir del 10 de diciembre. Desde el 10 de diciembre, desde ese mismo día, todos los funcionarios públicos van a tener que mostrarle a la sociedad con qué patrimonio llegan y con qué patrimonio se van de la gestión pública. En definitiva, desde el 10 de diciembre se terminan los privilegios para la política y empieza la gente a ser el centro de atención de la gestión pública. Muchísimas gracias.